razonable, con todo respeto y con el respeto que la Fiscalía merece, pero no pueden venir a esta audiencia a privar de la libertad a dos personas inocentes con meras suposiciones sin traernos datos objetivos que nos permitan establecer la inducción. Eso es lo lamentable. La figura de la inducción funciona en producir en otro un ánimo en su psique para cometer cierto resultado. Así funciona la figura de la inducción. Reitero, no se asume. Por eso es tan complicado probar. Señoría, habrá que generar un análisis y una valoración racional de las expresiones o las conductas que motivaron al autor a cometer un delito para saber si de esa se desprende a qué delito se dirigió esa inducción. Más o menos funcionaría así. Si dos personas se están peleando, se están golpeando, y una persona externa, por ejemplo yo, me doy cuenta que se están golpeando, y yo le digo a esa persona que está golpeando a la otra, que es mi amigo, pégale, golpéalo. La pregunta es, ¿yo lo estoy induciendo? La respuesta es evidentemente no, porque la persona que está golpeando a la otra ya trae la misión, ya trae la noción y la idea de golpear al otro. De ahí entonces que para este efecto no se colma la inducción en este supuesto, pero así funcionaría. Ahora, si las dos personas se están viendo la cara, todavía no se golpean, yo aparezco y les digo, rómpele la M, y el otro agarra, camina y le pega, habría que preguntarnos, aquí es donde se haría un análisis racional, si fue determinante en la psique del autor para que cometiera ese delito y ese resultado, que serían las lesiones. Ahí ya se entraría un análisis. Señoría, pero en este caso no podemos entrar a ningún análisis de esos porque no hay datos de prueba que establezcan en qué consistió la inducción de la señora Cristina y del señor Miguel. No hay datos de prueba. Y al no existir datos de prueba, ¿cómo vamos a entrar al análisis racional si las palabras, las conductas, las cosas que hicieron fueron determinantes en la psique de un autor para cometer un determinado delito, que en este caso fue el homicidio? No habría forma, su señoría. Por eso yo apelo al criterio racional de este órgano jurisdiccional, para efecto de que, reitero, no se supla la deficiencia de la gente del Ministerio Público. Bajo estos considerandos, señoría, es que resulta fundamental e importantísimo saber estas palabras, estas expresiones, porque de acuerdo al derecho penal sustantivo, de ahí se parte para lo siguiente. El autor Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Arana, en su libro Derecho Penal Parte General, en la página 446 a 447, dicen que se exige un mínimo de idoneidad de la acción inductora para engendrar la resolución de cometer el delito al inducido. Es decir, se exige que la acción inductora, las palabras, las expresiones, las conductas, sean idóneas, adecuadas para engendrar la resolución de cometer el inducido. ¿Cuándo es idónea la acción inductora? Como lo expliqué hace un momento, cuando lleva a motivar o a engendrar que el inducido instigado se decida a cometer el delito. Y bueno, ¿cómo podríamos saber cuándo es idónea? Analizando las expresiones, analizando las palabras, como lo expliqué también hace un momento. Su señoría, por eso el derecho penal sustantivo dice que además hay que estudiar elementos de la inducción. Y el magistrado Alfredo René Uribe Manríquez, en su libro Autoría y Participación en el Derecho Penal, cuarta edición 2017, en su página 118, habla de dos elementos de la inducción. Naturalmente la Fiscalía ha incumplido con estos porque no los tiene y porque no existen en la investigación. El primer elemento objetivo, establece el magistrado, dice que son los medios utilizados para crear en el individuo la resolución de cometer el delito, que pueden ser de cualquier tipo siempre que influyan en la psique del autor principal, que es lo que explicaba también hace un momento. Este elemento objetivo, a su vez, tiene subelementos. El primer subelemento es el influjo psíquico. Y mediante el influjo psíquico, su señoría, se crea la decisión criminal necesaria para afirmar la inducción. Se considera excluida como causa generadora de la inducción a cometer el delito la mera causación de una situación exterior para que otro se decida a delinquir. Y aquí es donde consideramos que cuando la Fiscalía dice que una moto estaba fuera de la casa de los imputados, esto es una causa externa, que nada nos dice si eso es una inducción. La sola situación de que esté una moto afuera de una casa, todo respeto, pero no quiere decir que la moto nos diga que estaba habiendo una inducción dentro de la casa de mis patrocinados, o que dentro de la casa de mis patrocinados se esté generando una especie de acuerdo, que es lo otro que dijo la Fiscalía, la planeación para cometer un determinado hecho. El segundo subelemento es que este influjo psíquico sea de tal entidad que podamos afirmar que ha sido la causa generadora de esta decisión. Miren nada más. O sea, no solamente basta lo primero, sino que además hay que establecer, hay que afirmar que el influjo psíquico generó esa decisión, que se pueda conectar de manera causal a la inducción desde el punto de vista psíquico con la voluntad del inducido, es decir, que el influjo psíquico sea idóneo para generar la decisión de que la persona cometa el delito. Señoría, de todo el legajo de investigación y de las diversas entrevistas y de cualquier acto de investigación que contenga esta carpeta de investigación, la Fiscalía solamente verbalizó un dato de prueba. La entrevista del señor, esta persona dice que vio una moto estacionada fuera de la casa de los imputados, que dos personas subían a dicha casa, y me parece esto lamentable que esté pasando, no lo puedo creer, pero está pasando al final de cuentas. Este dato de prueba, señoría, también se tiene que hacer un análisis racional del mismo, porque este dato de prueba
pues nos da esta información, pero no nos dice cómo sabía que estas personas subían a la casa o que precisamente estaban dentro de la casa de los imputados, habiendo todavía más opciones como ir a un potrero, a una parcela, etcétera. Es decir, no nos da información de que efectivamente estuvieran platicando mis patrocinados con alguien dueño de esa moto, y además pues no sabemos quiénes son las personas como tal de esta famosa moto, que es parte de la historia que vino a contar el agente del Ministerio Público en la audiencia próxima pasada. Tampoco nos dice que el testigo hubiera visto a los de la moto dialogar, como dije, con los imputados respecto a algo, y mucho menos ya pedirles que nos digan qué estaban hablando. O sea, ya si no nos dicen lo primero, menos nos van a decir que estaban platicando. Y acordémonos que la figura de la inducción, la base primordial es saber cuáles fueron las expresiones que realizaron para poder decir, eso es una inducción. Por eso, insisto, no hay datos de prueba que acrediten la supuesta inducción. Señoría, este dato de prueba me parece que es una suposición irrazonable, porque es el hecho que intentemos, o que la fiscalía intente suponer que cuando una moto esté afuera de una casa, seguramente dentro de la casa están induciendo a alguien para cometer el delito. Sería tanto como que en todas las casas se mete un extraño, si es que se metiera, y en el caso concreto, en el supuesto sin conceder, cuando se meta un extraño, están planeando o están induciendo a otra persona a cometer un delito. Eso sí es irrazonable, con todo respeto, y con el respeto que la fiscalía merece, pero no pueden venir a esta audiencia a privar de la libertad a dos personas inocentes con meras suposiciones, sin traernos datos objetivos que nos permitan establecer la inducción. Eso es lo lamentable. El otro elemento de la inducción es el elemento subjetivo. Ya hablamos de los objetivos. El subjetivo, nos dice el autor, que es un requerimiento de que esta inducción sea dolosa, conocida como doble dolo. O sea, el dolo de la persona que va a inducir, de querer cometer en otro un delito, y el dolo de que se realice el hecho criminal como tal. Es el doble dolo. ¿Cómo saber que una inducción es dolosa si no sabemos ni siquiera cuáles fueron las expresiones utilizadas por mis patrocinados, las palabras, qué conductas realizaron para poder inducir a alguien? ¿Cómo, su señoría? La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo vamos a saber si eso es una inducción dolosa? No hay forma de saber. ¿Cómo lo valoramos, señoría? ¿Cómo ayudamos a la fiscalía en eso? Esa expresión, palabra o conducta que hayan sido la base para inducir a una persona. O más bien, ¿cómo valoramos que esa acción haya sido idónea para generar en un autor diverso la motivación y la decisión de delinquir? ¿Cómo valoramos que esa acción de inducción fue dolosa? ¿Cómo entramos al estudio de que esa acción de inducir es punible porque el resultado se produjo? ¿Cómo vamos a realizar una valoración así si no tenemos lo elemental, su señoría? La acción utilizada para inducir. Si no tenemos una acción utilizada para inducir, pues no hay forma. Es imposible en este caso de entrar al estudio de fondo de estos dos elementos de la inducción. Justo por eso, Muir-Pugh dice que la inducción es causación objetiva y subjetivamente imputable mediante un influjo psíquico en otro de la resolución y realización por parte de un tipo de autoría dolosa. ¿Qué nos dice nuestra legislación sustantiva, señoría? En nuestro estado, la fracción cuarta del diverso 16 del Código Penal establece y recoge estos criterios de la doctrina extranjera y de la doctrina nacional con respecto a cómo funciona la figura del inductor. Y la fracción cuarta dice, es partícipe inductor quien determine dolosamente al autor a cometerlo. Aquí están los elementos de la inducción. Es decir, esto no es un invento de la defensa. Esto, señoría, esto es conocimiento afianzado del derecho penal sustantivo aplicado en un caso que le pueda arruinar la vida a dos personas. Sobre esa base, se tiene que determinar de manera dolosa al autor a cometerlo para poder estar en condiciones que hay una inducción. Señoría, como ya se ha expuesto, no hay un solo dato de prueba. Incluso yo reto a la gente del Ministerio Público en este momento que nos pudiera contestar todos estos cuestionamientos que hemos planteado. Si la Fiscalía cuestiona estas preguntas y lo sustenta con datos de prueba, yo sería el mismo y el primero en pedir la vinculación de mis patrocinados. Pero al existir una imposibilidad material, jurídica, de poder contestar todo esto, señoría, naturalmente lo que procedería sería lo que peticioné hace un momento. Señoría, esto nos lleva a sostener y a establecer que no hay posibilidad, que no existe probabilidad de que Miguel y de que han participado como inductores. Y no hay probabilidad porque no hay datos de prueba que permitan hacer probable que existió una inducción. En el caso de que no se reúna alguno de los requisitos que prevé este código, se dictará, y con esta fecha, cuando son las 18:06, se dicta auto de no vinculación a proceso en favor de las personas imputadas.